comunicación de la diputada doña Camila Flores, comunicando que no puede asistir en esta oportunidad, que está con permiso solicitado y concedido sin goce de remuneraciones por el día de hoy. También la diputada doña Alejandra Plasencia tendrá que ausentarse, nos avisa en un momento más, porque tiene que integrar mixta en el Senado. Tenemos proyecto iniciado en moción de los diputados señores, bueno, no lo voy a pensar todo, mejor, que modifica a cuerpos legales que indica para limitar la atenuación de las penas por irreprochable conducta anterior. También hemos recibido moción que modifica diversos cuerpos legales para restringir el acceso de reincidentes a la libertad condicional. Moción que modifica la Carta Fundamental para suprimir la facultad del presidente de la República de otorgar indultos particulares. Moción que modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional en materia de solicitudes de antecedentes e información. También tenemos moción que modifica el Código Penal para tipificar el delito de robo o daño de cámaras de seguridad ubicadas en bienes nacionales de uso público. Oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual la señora ministra, doña Carolina Toá, se excusa de concurrir el día de hoy por cumplimiento de compromisos previamente agendados. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro, don Luis Cordero. También tenemos correo electrónico de Fiscalía Nacional del Ministerio Público confirmando la asistencia del señor Fiscal Nacional, don Ángel Valencia, acompañado de Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, doña Sonia Flores, edecán, señor Francisco Pincheira, periodista, el señor Luis Bozo, fotógrafo. Correo electrónico Carabineros de Chile confirmando la asistencia del señor general director, don Ricardo Yáñez, acompañado del general inspector, señor Jan Camus, del general director de inteligencia policial, señor Julio Jaramillo, de la coronel doña Cristina Rojas y del capitán de Carabineros, don César Uribe. Gendarmería de Chile confirma la asistencia de su director nacional, señor Sebastián Urra, acompañado del señor Rubén Pérez, coronel jefe del Departamento de Inteligencia, el señor Pablo Gaete, su director de Reinserción Social. Correo electrónico de Policía de Investigaciones de Chile confirma la asistencia de su director general, señor Eduardo Cerda, acompañado de la señora Consuelo Peña, prefecta general, del señor Julio Cerda, comisario, de la señora Yanina Toledo, comisaria, y de la señora Macarena Olivares, profesional. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Bien. ¿Sí? Diputada Barquesi. Buenas tardes, presidente. Saludo a todos los miembros de ambas comisiones. Aprovecho justo que están los diputados de la Comisión de Constitución y de la Comisión de Seguridad para pedirles que puedan poner en tabla dos proyectos de ley que trabajamos con la Unidad de Cibercrimen de la PDI para hacer frente a los delitos de material de abuso sexual infantil. El primero que llegó a la Comisión de Constitución es el boletín 16.863-07, para tipificar como delito la visualización maliciosa de material pornográfico infantil, y el segundo que llegó a la Comisión de Seguridad, el boletín 16.857-07, para autorizar el uso de agente encubierto en Internet para la persecución de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Barquesi. Diputada Pamela Giles, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar a los asistentes invitados a esta sesión y quiero pedirle, señor presidente, si usted y la comisión lo tienen a bien, que los asientos que están vacíos y que pudieran quedar vacíos por la inasistencia de algunos diputados que se van a retirar, según se ha dado en la cuenta, pudieran ser ocupados por quienes nos acompañan a las comitivas de nuestros invitados. Gracias, diputada Pamela Giles. Se ha informado que hay una comisión en este minuto, ¿no es cierto? La mixta. En que efectivamente muchos tienen que estar porque son integrantes de ambas comisiones. Vamos a ver cómo funcionamos para ver si es que... Y entiendo que queda un artículo, ¿no? Son las 4:30 a tope, pero queda un artículo. Ya, vamos a tratar de avanzar en esta comisión. Lamentablemente hubo un tope en este tema. Bien, vamos a ver cómo... Sí, no, lo importante es el quórum de la asistencia parlamentaria. Sí, bueno, la presente sesión 184 ha sido citada en forma conjunta con los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Quiero agradecer aquí al diputado Longton, con quien acordamos esta comisión conjunta entre la Comisión de Seguridad y la Comisión de Constitución. Se ha invitado para estos efectos al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos,
también a la señora ministra del Interior, al señor fiscal nacional, al señor director de Carabineros, al director general de Policía de Investigaciones y al señor director nacional de Gendarmería, a quienes, por supuesto, ya se ha señalado también, le damos la más cordial bienvenida a esta comisión. Se hace presente a las señoras y señores diputadas y diputados que en la sesión del día de ayer jueves del presente se tomó el acuerdo que la sesión del día de hoy no tiene carácter de secreta como se había fijado anteriormente, por lo tanto es una sesión pública. El principal objetivo de esta sesión es abordar la situación de como lo hemos denominado nosotros, de la Comisión de Constitución, la crisis penitenciaria, los problemas que han habido desde las cárceles nacionales, y para lo cual le ofrezco la palabra al señor ministro de Justicia, con quien abordamos este tema también en su minuto, Luis Corderos, para que nos presente el antecedente respecto de la situación carcelaria en nuestro país. Les pido silencio a la sala, por favor. Señor ministro. Señor fiscal. Voy a tener que retirar en 10 minutos para poder intervenir en la comisión mixta si es necesario. Luego que me excuse por el particular y me reintegraré apenas termine. Efectivamente queda un artículo. Perfecto. Muchas gracias, señor fiscal. Ahí le agradecemos también a todos los que estén en la comisión mixta que pudieran destrabarla, o sea, sacarlo rápido y poder participar de esta sesión. Señor ministro Cordero, Luis Cordero, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a las diputadas y los diputados presentes. Yo realizaré un breve resumen sobre la situación de la sobrepoblación penal, sin perjuicio de lo que cada una de las instituciones puedan referirse al respecto, y adicionalmente a las que se puede referir el director de Gendarmería. Los datos que yo voy a entregar son aquellos que tienen que ver con datos públicos, pero sobre todo tener claridad de la evolución que ha tenido el sistema penitenciario chileno, creo que para hacer un juicio sobre lo que ha estado sucediendo, y en segundo lugar, de algunas medidas que ha tomado esta honorable Cámara de Diputados y Diputadas, es comprensible, creo, también tenerlo presente. Lo primero que debiera decir es recordar simplemente esto: la comisión investigadora respecto de la situación carcelaria en el país ya fue objeto de trabajo por parte de esta honorable Cámara. El informe fue emitido a finales del año pasado y fue aprobado recientemente el 17 de abril del 2024. Por lo tanto, vuestras señorías me disculparán si hay algunas de las informaciones que se pudieran repetir en relación a las cosas que ya esta Cámara de Diputados ha conocido en detalle. Sin embargo, hemos creído conveniente hacer un par de expresiones adicionales. Bueno, esta es la evolución que nosotros hemos tenido en los últimos años, del año 2010 hasta la fecha, ¿no? Este es más o menos la evolución de la población atendida por Gendarmería desde el 2010. Es relevante mirar esto por los efectos que tuvo la pandemia a partir del año 2020, donde ven ustedes es claramente un decrecimiento. No se ve la línea. Bueno, si ustedes ven, había una tasa de crecimiento hasta el año 2020, esa tasa bajó producto de la pandemia, pero desde finales del 2021-2022 ese número comenzó a subir. Esto vamos hablando del total de la población atendida por Gendarmería, tanto en el sistema cerrado como en el sistema abierto. Sin embargo, cuando uno hace un par de precisiones, aquí ustedes tienen la evolución de la población penal chilena desde el año 1974, donde tenemos estadísticas consolidadas. Hay un par de cosas que yo creo que son, o dos, tres cosas que son relevantes. La primera es que las leyes que se dictan tienen impacto en el régimen penitenciario, que pareciera ser como obvio, pero que habitualmente no lo miramos. Lo segundo, y por lo tanto ustedes tienen el impacto de las leyes cumplido y además el impacto de la reforma procesal penal. El impacto de la reforma procesal penal desde su entrada en vigencia en gradualidad del 2000 a cuando entra en pleno funcionamiento en 2005 tiene un aumento, pero lo más relevante es lo que sucede a partir de la plena entrada en vigencia, porque lo que demuestra es que la reforma procesal penal procesó muchos casos en muy poco tiempo. ¿Sí? Eso explica la curva en ascenso hasta aproximadamente el año 2010. El año 2010 es el año previo al de mayor cantidad de personas privadas de libertad en nuestro país. El actual es el periodo de tiempo, la mayor cantidad de personas que hemos tenido en la historia del sistema penitenciario chileno. Pero esto es importante porque al año 2010 es el año donde nosotros teníamos una proporción de 80% condenado, 20% en personas en prisión preventiva. En otros términos, el propósito de la reforma procesal penal se cumplió abiertamente. Cuando uno mira además el número de plazas disponibles en ese periodo, estábamos en torno a 34.000, 35.000 plazas.
La administración del presidente Piñera entonces recibe a esa tasa de crecimiento la población penal, y el año 2010, ustedes bien saben los efectos que se producen en la tragedia de San Miguel. Más adelante voy a mostrar los mensajes del presidente Piñera en relación, primero, a la ley de indulto general y, en segundo lugar, a la ley que modificó la ley 18.216. Esos efectos produjeron que la población penal cayera nuevamente, pero si ustedes ven, en adelante el Congreso ha tomado algunas decisiones, por ejemplo, algunas que están destinadas a restringir beneficios o aumento de pena, el efecto de la ley Corta 2, etcétera, y lo que hemos tenido a partir de finales del 2021 hasta hoy es un aumento sostenido de población penal en una pendiente que hasta ahora el sistema institucional chileno no había tenido, ¿no? En parte, hay como 3 o 4 hipótesis en torno a ello, ninguna es excluyente. Una tiene que ver con los procesos de normalización pospandemia. La tasa de crecimiento de la población penal intensiva también ha sido una manifestación en otras partes del mundo, el aumento de la violencia, los impactos de las reformas legales que han generado consecuencias en torno a ese aumento de la población, ¿no? Esta es la evolución de la población penal condenada. Este dato, ahora, en el primer gráfico estaba lo que había sucedido con la población total apendida. Esta es la población penal condenada. La tasa de población penal condenada desde el año 2022 en adelante ha crecido en un 44%. No, solo condenado. Esto es relevante porque cuando hablamos de centros penitenciarios estamos hablando de 2 tipos de personas que están en centros cerrados, los condenados y las personas que se encuentran en prisión preventiva. Estamos hablando del 2022, los periodos de normalización del sistema de enjuiciamiento de criminales de finales del 2021, principios del 2022. Entonces las tasas de condena aumentaron bastante en el caso de las personas privadas de libertad. Pero en el caso de la prisión preventiva, ese número también ha aumentado sustancialmente. Pasamos a 14.000 personas privadas de libertad, hoy día a 20.000 en prisión preventiva, ese aumento es del 40%, ¿no? 14.000 estamos hablando de enero del 2022. O sea, en 24 meses el sistema ha encarcelado muchas personas en muy poco tiempo. Por eso, cuando usted mira esa pendiente de crecimiento del 2022, es muy sustancial. Y esta es más o menos la distribución que nosotros tenemos de personas privadas de libertad según establecimientos, ¿no? Hoy día la mayor cantidad de personas imputadas en prisión preventiva están en centros concesionados. Esto no es menor desde el punto de vista del mantenimiento de los centros. En la medida que aumenta la prisión preventiva, no es que solamente aumenten las personas privadas de libertad, los datos de cuidado de los establecimientos son bien distintos, ¿no? Las personas privadas de libertad condenadas suelen cuidar mejor sus espacios porque van a estar más tiempo, que es lo que sucede con el caso de la prisión preventiva. Ahí está la distribución por sexo, ¿no? Esta es la población penal extranjera recluida y esa es su evolución desde los últimos años. Desde el año 2010 nosotros teníamos el 4,8% de las personas privadas de libertad. Y hoy día es el 14%. Solo en los últimos 24 o 25 meses, eso es un aumento de un 116%. ¿Okay? Y la mayoría de esta población es una población que está en prisión preventiva, ¿no? Por las razones de los circuitos en los cuales ellos se encuentran, ¿no? Y ahí está la distribución, más o menos nuevamente entre chilenos y extranjeros, los lugares donde se encuentran, y las nacionalidades, ¿no? La distribución de las nacionalidades, hay 2 principales nacionalidades que se encuentran en nuestros centros penitenciarios. Yo creo que si ustedes miran, esto puede dar más detalles probablemente Gendarmería y el Ministerio Público, pero históricamente Chile ha tenido una tasa de población privada de libertad boliviana alta, sobre todo en el norte, pero las 2 que han aumentado muchísimo son la colombiana y la venezolana, ¿no? Que es como... Ministro, ¿le podría pedir, paréntesis, a su equipo que nos mande la presentación paralelamente para irla siguiendo? Ok. Por favor, para enviarlo a los... Y así a los WhatsApp. Sí, a los no hay WhatsApp. problema. Oye, yo no veo, te juro. Yo estoy al lado y no veo. Pero... No, es que yo soy ciega, ministro. ¿No? Bueno, este es un aspecto que es bien relevante porque si ustedes ven
en la última década esto tiene un impacto en la operación de los centros penitenciarios, en la cultura que se da al interior de ellos y también en los nuevos desafíos que enfrenta el personal de gendarmería de cualquiera de sus plantas para abordar cambios de composición que se producen en el interior de los establecimientos penales. Enseguida, esta es la evolución que ha tenido la libertad condicional y este es un dato que es bien relevante para nosotros. Después de la tragedia del 2010, el Congreso Nacional modificó la legislación para ampliar la libertad condicional y lo hizo con ese explícito propósito. Y por lo tanto, lo que comenzó a suceder después de las modificaciones del año 2010 es que la libertad condicional comenzó a ser utilizada como un mecanismo de descongestión. De hecho, el mensaje de ese proyecto de ley está explícitamente indicado con ese fin. Y eso explica que al año 2018-2019 el sistema hubiese estado gestionando aproximadamente 8.000 libertades condicionales. El efecto que eso tiene es que ese era un stock de personas que salían del sistema. Producto de las reformas legales, ahí ustedes tienen un efecto de reformas legales, ese número baja sustancialmente y al bajar sustancialmente es una mayor población que se encuentra dentro de esos establecimientos. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, solo estoy diciendo los efectos que han tenido las reformas legales, cuáles eran los propósitos iniciales y cuáles fueron las restricciones posteriores, ¿no? Y aquí tienen más o menos la caracterización de la población penal. La mayoría de la población penal, dependiendo de las condiciones en las cuales se puedan entender, nosotros tenemos un 8% de las mujeres privadas de libertad y en aumento. Hace algunos años, este es un número que ha subido muy sustancialmente, es una población penal que tiene ciertas particularidades respecto al tipo de delito. Por ejemplo, los delitos en los cuales están involucradas las mujeres tienen como un delito prevalente ley 20.000, ¿no? Es aproximadamente el 53-54%. En el caso de los hombres, ese delito prevalente puede estar en torno al 15%. Pero además de eso, los datos adicionales que tiene Gendarmería y que además provienen de otros estudios como los que ha desarrollado la Universidad Católica, más o menos demuestran que en el caso de las mujeres privadas de libertad, el 90% de las que ingresan son jefas de hogar y todas mayoritariamente son, o sea, el 80% son madres en el fondo, ¿no? Eso tiene un impacto muy significativo. Entre otros, voy a ejemplificar con la modificación legal que impidió las expulsiones en el caso de drogas. Y eso hace que determinados establecimientos penales, especialmente en el norte, estén congestionados por eso, ¿no? Bueno, ahí ustedes tienen la distribución por tipo de establecimientos concesionados y tradicionales, donde está la mayor concentración y cómo se distribuyen principalmente, ¿no? Y esta es el uso de capacidad de los centros penitenciarios por cada 24 horas. El punto de referencia, el punto crítico suele estar sobre el 150%. Atacama es la región más crítica, pero cuando uno analiza los datos en términos históricos, dado el aumento de población penal en tan poco tiempo, lo que ha venido sucediendo entonces es que tenemos distintas manifestaciones de esa gestión en distintos penales del país. Sí. Así es. Y eso lleva a que Gendarmería fundamentalmente utilice su red de centros penitenciarios como, muchas gracias, un sistema en red fundamentalmente. Y por eso tantos traslados, la diferencia entonces cuando tenemos muchos imputados versus condenados es que provoca entonces que las posibilidades de gestión de los centros penitenciarios se hace más limitada. Aquí sí que no van a ver nada, pero yo se los voy a entregar en detalle para que tengan claridad de cuáles son los que están más sobrepoblados. Pero lo que quiero mostrar con estos, con rojo, con amarillo y con verde, es más o menos la gestión de los establecimientos individualizados por cada uno de ellos. Ya, este dato creo que es muy importante tenerlo presente y nosotros los hemos individualizado con la finalidad de que vuestras señorías tengan presente que el problema que nosotros tenemos hoy día en el sistema penitenciario desde el punto de vista de plazas disponibles en realidad es un problema que nosotros tenemos de no haber implementado adecuadamente un régimen de infraestructura en los últimos 10 años. Voy a explicar que esto no tiene un responsable en específico, sino que son un conjunto de políticas públicas que se fueron agregando en el tiempo. Los planes de infraestructura significativos en Chile en materia penitenciaria comenzaron a ser realizados durante la administración del presidente Lagos. El año 2002 es muy enfático sobre ese punto.
Y eso dio origen a el régimen de concesiones de cárceles en los grupos que son bien conocidos. Es la primera, lo que tienen las plazas propuestas o necesitadas por cada gestión versus las plazas que operaron en cada gestión. Si se dan cuenta, lo que comenzó a suceder es que cuando se comienza a implementar en propiedad el sistema de concesiones y sus consecuencias posteriores, el Grupo 1 tuvo una serie de inconvenientes, a eso me voy a referir. El país fue aumentando su demanda, sin embargo, desde el año 2014 no se ingresaron plazas nuevas. Esto es muy importante en el siguiente sentido. No es que no se hubiesen construido cárceles nuevas, sino que lo que comenzó a suceder es que las cárceles diseñadas comenzaron a demorar su construcción y su implementación, primero. Y por eso tenemos promedio 12, 14 años en construcción de cárcel. Segundo, lo que comenzó a suceder es que los planes de infraestructura diseñados en un momento determinado quedaron sin financiamiento. Eso fue muy evidente en la administración de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera. Y por eso, por aproximadamente 8 años, pese a que se estaban construyendo cárceles nuevas plazas ingresadas al sistema fueron marginales. Entonces, el sistema se mantuvo, si ustedes miran ahí la relación entre la columna gris y la columna amarilla, es la población penal recluida y aquella que tiene que ver con la capacidad por diseño. En los números de años donde no se incorporaron plazas nuevas, nosotros estuvimos sometidos a una cierta ilusión, y era que en rigor estaba relativamente aproximado el número de personas privadas de libertad con las plazas por diseño. De hecho, en ese periodo se comenzaron a cerrar penales y los penales que se diseñaron se redimensionaron. ¿Por qué? Porque penales más pequeños, que probablemente son muy eficaces desde el punto de vista de la segregación, son más caros desde el punto de vista para las finanzas públicas porque implica una dotación de personal. Y esa fue la manera en cómo el país miró los centros penitenciarios durante ese periodo. Entonces, ¿qué sucede? Dado que nosotros no ingresamos plazas nuevas durante mucho tiempo, nos mantuvimos en torno a 40, 41 mil plazas, cuando se produce el golpe en los últimos meses, el sistema penitenciario no tenía de dónde absorber plazas nuevas, salvo tratar de apurar lo que venía de rezago, en el fondo, ¿no? Y esto se explica esencialmente porque las administraciones que vinieron del año 2000 en adelante enfrentaron distintos dilemas. Por eso sería incorrecto afirmar que en un periodo específico de tiempo se cometió el error. De hecho, si me permiten, hay algunos que son atribuibles a este Congreso Nacional. La primera tiene que ver con que el plan de concesiones diseñado durante la administración del presidente Lago, que es más o menos el plan de concesiones de infraestructura penitenciaria que nosotros gestionamos hasta hoy, se hizo para 10 cárceles en 4 grupos, que cuando uno lo mira en perspectiva era agregar un poco más de 10.000 plazas al sistema, en el fondo, ¿no? Lo que sí es que ese modelo de concesiones era un modelo al cual el país no había ejercitado hasta ese momento, y por lo tanto la administración de la presidenta Bachelet recibió el programa de concesiones de infraestructura penitenciaria, pero con una alta tasa de litigación. Esa tasa de litigación se tradujo en que este Congreso tuvo que reformar la ley de concesiones en el año 2010, entre otras razones por efectos de renegociación de contratos, mecanismos de resolución de controversias, y eso lo que provocó no solo fueron comisiones investigadoras del Congreso, sino una crítica al costo que había implicado. La administración del presidente Piñera, su primera administración, por los datos que yo entregué, es decir, es una administración que recibe el crecimiento de la población en torno a 53.000 personas privadas de libertad, enfrentó 2 problemas, además de ese aumento sostenido. El primero, el terremoto del 27 de febrero, que derrumbó muchos penales antiguos. Y el segundo problema que enfrentó el presidente, y específicamente la administración del exministro Bulnes, quien puso foco tempranamente en el tema penitenciario, es que a finales del año 2010 lo que tiene es el incendio de la cárcel de San Miguel. Con todos los efectos que eso provoca, porque además tiene un impacto muy relevante en la comunidad en general, y eso lleva a la dictación de 2 leyes con la finalidad de descongestionar los centros penitenciarios, la ley de indultos generales y la ampliación de la libertad condicional. Y esto es importante porque en esa administración, y específicamente en el periodo en que estuvo el
el exministro Bulnes se encargaron una consultoría internacional que permitió rediseñar 4 centros penitenciarios que estaban en el sistema. De hecho, de ese periodo viene el rediseño de La Laguna, que recién la vamos a inaugurar a fines de este año. Entonces, ¿por qué eso también es importante? Porque producto de eso, algunos centros penitenciarios que se habían concesionado bajo determinadas capacidades se densificaron adicionalmente. Es decir, proyectos que fueron diseñados con un número de plazas X para poder aumentar la capacidad, se permitió su densificación, ¿no? Esas fueron como las 2 políticas que se hicieron ahí. Y el rediseño de esos 4 proyectos penitenciarios tenía otra característica relevante, además de tecnología, también hacer más eficiente la gestión del personal. La segunda administración de la presidenta Bachelet tiene la agenda corta antidelincuencia. Este es un tema que yo he expuesto tanto en la Comisión de Constitución como en la Comisión de Seguridad con vuestras señorías. Y es que recuerden que la ley corta antidelincuencia se dicta sabiendo que va a tener impactos en el aumento de la población penal. O sea, de hecho, cuando uno se lee el mensaje y lee a su vez la historia legislativa de ese proyecto, todos teníamos perfecta conciencia de los impactos que iba a generar en el sistema penitenciario, y de hecho se dispuso de una norma que permitía una moratoria de exigencias para construir cárceles hasta el año 2020, norma que no se utilizó. Y por lo tanto, lo que tuvimos fue el impacto de la agenda corta antidelincuencia, pero no las plazas que buscaba esa ley. Eso tenía otro efecto. Hay una norma ahí que implicaba que tanto las comisiones de Constitución de la Cámara como del Senado monitorearan y el Ejecutivo informara sobre la implementación de esas construcciones, cosa que no se hizo. A eso ustedes agreguen la crisis fiscal, que lo que hizo es que priorizó los recursos públicos a otros lugares. Entonces, esto no es exclusivamente lo que sucede en Chile. En distintas partes del mundo, cuando hay redistribución de recursos, las políticas penitenciarias suelen ser subordinadas. Y luego, bajo la segunda administración del presidente Piñera, pensó un plan de infraestructura para 10 años. De hecho, esto lo que demuestra es que nunca nosotros hemos administrado un plan maestro de infraestructura penitenciaria, o sea, que pueda hacerse cargo de varios de estos shocks de aumento. Sin embargo, se ejecutó parcialmente. Algunas de esas cosas se están ejecutando hasta el día de hoy y algunas podrán ser inauguradas en esta administración y otras van a continuar en las que siguen. Pero lo que en cualquier caso provocó ese impulso inicial es que producto de la pandemia se redestinaron un conjunto de recursos. De hecho, todos aquellos que estaban vinculados al programa de concesiones se redistribuyeron y por lo tanto tampoco se priorizaron la construcción de nuevas plazas. Tener esta fotografía entre 2000 y 2022 es bien relevante para entender lo que pasa hoy, ¿no? Y en segundo lugar, es muy relevante para tener presente que todas las reformas legislativas que tienen impacto o en la eficiencia de la persecución criminal, o en el aumento de pena, o en la reducción de beneficios, que son políticas criminales legítimas por parte del Congreso, tienen impacto penitenciario. ¿Y por qué eso tiene un efecto? Bueno, ahí están los 2 mensajes. Si ustedes leen tanto el mensaje de... No, se lo voy a relatar. El mensaje del presidente, tanto el presidente Piñera, los 2 mensajes, tanto el de libertad condicional como el que concede indulto general, el mensaje del Ejecutivo en ese momento es bien explícito, es algo dramático también. El presidente Piñera reconoce en esos mensajes que no hay forma de abordar el déficit penitenciario, sino administrando indultos generales y libertad condicional. Esto ha permitido, ahí está la norma, que es el artículo 1 transitorio, que permitía la moratoria para exigencias para la construcción de penales en Valparaíso, el Biobío y la Metropolitana. Si uno tuviera que dimensionar, la Metropolitana es uno de los lugares que absorbe mucha población penal. Sin embargo, esa norma no se ejecutó. Y acá tienen, más o menos, el presidente se hizo cargo. Yo en algunos de estos temas también lo he conversado con ustedes porque el año pasado el primer trámite del proyecto de aumento, reparación, se hizo ante esta Cámara de Diputados y yo entregué los detalles detenidos. ¿Y por qué poner énfasis en la reparación y ampliación de los establecimientos que tenemos y que hoy día no se pueden ampliar porque están congelados por plan regulador? Porque la localización de nuevos establecimientos penitenciarios suele generar controversias con las comunidades locales.
y por lo tanto todas sus etapas previas hasta que se decide su instalación y diseño es un periodo de tiempo que es muy significativo. Entonces, lo que se ha estado trabajando y es el plan que tiene el financiamiento ya para 12.000 plazas que el presidente ha anunciado, no solo supone aquellas materias que están vinculadas a reparaciones, sino que las ampliaciones en aquellos lugares donde los podemos desarrollar. Ampliaciones fundamentalmente en centros penitenciarios concesionados, cuyos terrenos fueron adquiridos considerando ampliaciones futuras. Eso es el caso de Alto Hospicio, es el caso de La Serena, es el caso de Rancagua, es el caso de Puerto Montt, por ejemplificar algunos, el caso de Antofagasta. Hay centros penitenciarios nuevos que han demorado muchísimo tiempo, que es el caso de Copiapó y Calama, por ejemplo. Y además de eso, un aspecto que es clave, cuando se programaron el sistema de nuevas cárceles en Chile a partir del 2000-2002, el sistema hoy día tiene aproximadamente 600 plazas de alta y máxima seguridad y lo que está haciendo el plan de infraestructura que se está diseñando hasta ahora es más de 740 plazas de alta y máxima seguridad. Lo que yo creo que sí es relevante es tener en consideración, y ya voy a ir terminando, otra señoría, tener en consideración que los ejercicios que el país ha realizado en términos de ampliar su sistema penitenciario teniendo en consideración 1 o 2 décadas, no es útil para mirar el largo plazo de los impactos que tiene el sistema penitenciario. Yo estoy hablando ahora, solo estoy hablando de cárceles, e insisto que el sistema penitenciario es mucho más que centros de privación de libertad. Y por eso el primer número que les presenté a ustedes era tan relevante. Lo segundo, eso significa mirar la infraestructura penitenciaria bajo la lógica de plan maestro, es decir, como una infraestructura mirada a largo plazo, de modo que pueda administrar los impactos que puedan tener crisis de financiamiento sobre lo mismo y las administraciones sucesivas no se vean, y este es como el dilema que ha enfrentado los últimos 24 años, es dónde ajusta plazas para su desempeño. Y por último, porque dada el cambio de la criminalidad, la sobrepoblación es un problema. O sea, y es un problema por la siguiente razón, y sin perjuicio, yo creo que en esto el director de Gendarmería está en mejores condiciones de explicarlo que yo, pero la sobrepoblación es un problema porque poblaciones penales con condiciones de riesgo peligrosas requieren de segregación efectiva. Tener sobrepoblación en el sistema penitenciario significa financiar con cargo a fondos públicos el reclutamiento de organizaciones criminales al interior de la cárcel, ¿no? Y por eso la observación sobre cómo se encuentran los centros penitenciarios no solo tiene que ver con la dignidad de las personas que se encuentran en su interior, que es un propósito central, sino que es además que la finalidad del sistema penitenciario en 2 sentidos adicionales. Uno, el de reinserción, pero el siguiente, que es al cual ha derivado el sistema institucional chileno, y es a mirar la cárcel también como un lugar de investigación criminal. Eso explica que hoy día no solo Gendarmería sea, y producto de las reformas legales que se han aprobado en este Congreso en los últimos meses, un auxiliar de la investigación del Ministerio Público para efectos de las investigaciones que ocurren en su interior, sino que además sea un lugar a partir del cual el Ministerio Público ha decidido tener focos investigativos en el interior de cárcel porque permite desbaratar bandas al exterior, ¿no? La cárcel es un lugar donde se genera mucha información útil para los fines de la persecución penal. Por eso, el Ejecutivo había tomado la decisión, y es algo que yo sigo defendiendo, que el Gendarmería informe a cada uno de los operadores del sistema de justicia, 1, la cantidad de establecimientos penales, 2, el número de plazas habilitadas, 3, la tasa de sobrepoblación y, en cuarto lugar, que todos estén suficientemente informados sobre las obras de habilitación futura. La razón es relativamente simple. El sistema de justicia puede cumplir su objetivo en la cárcel si todos los actores tienen plena conciencia de lo que sucede en el interior. Por ejemplo, si lo que busca el Ministerio Público es tener para determinado tipo de persona una segregación eficaz, es conveniente que sepa el contenido y el número de plazas o los tipos de segregación que se puede tener en su interior.
Ese tipo de información se suele compartir y lo que hemos hecho fundamentalmente es tratar de oficializarla. ¿Por qué esto importa? Porque los debates de sobrepoblación están copados en el derecho comparado. O sea, cuando uno analiza los casos de sobrepoblación, en el caso de europeo, dado que se ha citado tantas veces el caso italiano en distintos debates públicos, yo solo quiero recordar que el caso italiano terminó en la Corte Europea de Derechos Humanos, precisamente por los temas de sobrepoblación y segregación eficaz, ¿no? En segundo lugar, en el caso de Brasil, Brasil ha terminado siendo condenado en el sistema interamericano precisamente por lo mismo. En el caso de Estados Unidos, el caso más conocido, que es el caso del 2011, llevó a un panel de jueces en California a ellos, en un panel de 3 jueces, ordenar la forma de descomprimir los centros penitenciarios. Entonces, y además, en el caso británico, que es un caso que nosotros hemos citado en el último tiempo, es porque producto de los efectos post-pandemia, el Parlamento británico tuvo que, la autoridad del Ejecutivo tuvo que solicitar autorización para utilizar celdas de las comisarías, porque se estaba produciendo sobrepoblación penal al interior de los establecimientos penales, lo que ha llevado a algunos jueces, y esto es un debate abierto en el derecho comparado, en que penas cortas no se cumplan en centros penitenciarios porque se encuentran sobrepoblados. Entonces, el dilema de la sobrepoblación es, desde el punto de vista estratégico, útil esencialmente además para los fines de la seguridad pública, ¿no? Y por lo tanto, tener la información y tener planes de infraestructura adecuadamente dimensionados y el conocimiento de la población que se encuentra en su interior es clave para cumplir precisamente con esos objetivos de política pública. Eso, señor presidente, puedo resumir. Muchas gracias, señor ministro, por su presentación. Le pido si nos puede hacer llegar el PDF, la exposición, para que se haga llegar a los señores y señores parlamentarios, sobre todo para poder precisar algunas cifras en las intervenciones de los parlamentarios. Le quiero ofrecer, si me lo permiten, la palabra al director de Gendarmería, quien nos acompaña hoy día, señor Sebastián Urra, para continuar con el hilo conductor de los argumentos que ha planteado el señor ministro. Es que yo prefiero, porque seguramente se va a alargar con la pregunta de los parlamentarios, todas las intervenciones nuestras al final. Primero escuchar a nuestros invitados. Le ofrezco la palabra entonces a nuestro director nacional de Gendarmería, don Sebastián Urra. Bienvenido. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados presentes y a los más invitados. La presentación que nosotros traíamos inicialmente, como había 3 caracteres secretos, traía datos sensibles, así que lo que vamos a realizar ahora es la entrega de datos que se pueden otorgar para dar más luz a lo que el ministro de Justicia y Derechos Humanos acaba de presentar, ¿ya? Precisiones en datos, por ejemplo, que la población actual existente al cerrar el mes de mayo superaba las 56.400 personas, de las cuales el 63,6% corresponde a personas condenadas dentro del sistema penitenciario y un 36% a personas en calidad de imputadas. Se hizo una consulta también, por eso es que se está dando precisión, en relación a cómo se produce el ingreso, revisión y la clasificación de cada una de las personas que ingresan al sistema. Para eso es necesario enfocarse que una vez producida la detención y puesto a disposición de Gendarmería, la persona que ingresa se certifica que sea propiamente ella, ¿ya? Posteriormente se deriva a el área de salud de Gendarmería para una revisión y una auscultación completa de que quien está llegando no presente algún problema de salud interno ni externo que sea visible al ojo, y también si es que produce algún tipo de reclamo al ingreso en contra de quienes los detuvieron o de alguna u otra persona. Posterior a ello, la persona es derivada a la oficina de estadística, donde una vez tenido a la vista los datos, se clasifica y posteriormente se segmenta conforme a lo que arrojen los datos obtenidos en la oficina de movimiento de la población penal, la estadística. Posterior a ello, es derivado al sector. Recordar que las unidades penales se clasifican no solamente por
espacios como ser galerías, sino que también se deriva por dormitorios, colectivos y un sinnúmero más de significaciones que tienen los centros penitenciarios. La derivación puede arrojar en internos de baja, si es que es el caso, internos de media o de alta, y en ese sentido, según lo que finalmente arroje, va a ser derivado al sector correspondiente. Es decir, si fue clasificado en internos de baja, deberá ir al sector que pertenece a aquellos internos. Una vez que ya se hace ese proceso, al tomar conocimiento, en este caso el área técnica aborda también lo propio para ir también, en el caso que corresponda, si el interno es condenado y aun cuando sea imputado, la intervención que deba darse a la persona que ingresó al establecimiento. Cada vez que una persona es clasificada, arroja también antecedentes para determinar, conforme a lo que nos entrega la carpeta antecedente que trae el interno, si pertenece o no pertenece a algún tipo de banda, si es un interno común y corriente, conforme al tipo de delito, que también tras de ello arroja alguna estadística para poder Gendarmería también tener antecedentes propios. En el sentido del compromiso delictual, las personas privadas de libertad, dentro de Gendarmería actualmente del 100%, el 25,8% pertenece a personas con alto compromiso delictual, ¿ya? El 40,3% corresponde a personas con un mediano compromiso delictual y un 33,3% a personas de bajo compromiso delictual. 33,3%. Ahora, desde el punto de vista de la nacionalidad, si bien es cierto, cuando esto tuvo inicio, por allá por la década del 2000, donde teníamos un 3,3% solamente de extranjeros, sube a la fecha del año 2018-2019 a un 9,6%, y en la actualidad, es decir, al 2024, lo que va corrido del año, ya llevamos un 14,6% de extranjeros sobre lo que corresponde a la población penal general. En Chile general. Cuando hablamos de población al 100%, el 14,6% corresponde a nacionalidad extranjera. ¿Sí? En ese sentido, lidera el ranking la nacionalidad colombiana por sobre 2.000 personas, que viene a representar dentro de los extranjeros el 27,19%. Después la boliviana, con también sobre 2.000 personas, que corresponde a un 26,85%. La venezolana, por sobre 2.100 personas, que también ingresa con un 26,61%. La peruana, con poco más de 800 personas, correspondiente al 10,21%. La dominicana, finalmente, porque hay varias más, que vendría a contener cerca de 200 y un poco más personas, que corresponde al 3,26%, que son las que más caracterizan dentro del universo de internos con nacionalidad. Desde el 2021, como dije, a la fecha, el incremento pasó de lo que conocíamos como un 3,3% a un 9,6%, al actual 14,6%, que es muy notorio, y de ahí se basa la sobrepoblación de los recintos penitenciarios. No se habla de hacinamiento porque aún están siendo contenidos dentro de sus dormitorios, de sus colectivos o dependencias, a diferencia de otros establecimientos penales donde incluso, me refiero a establecimientos penales de otros países, donde los internos incluso ocupan los pasillos o los sectores de visita para poder también pernoctar. Acá aún pueden continuar viviendo dentro de los dormitorios. En cuanto al rango etario y la calidad procesal, la mayoría de las personas privadas de libertad se encuentra, este es muy importante, porque tiempo atrás el rango de edad de la persona era mayor, pero en la actualidad está cifrado entre los 25 y los 30 años, perdón, 25 y 34 años de edad, que comúnmente es lo que caracteriza a la población penal. Si uno ingresa a un recinto, va a observar mayormente personas de esa edad, entre 25
25 y 34 años de edad. Esa es la mayor concentración de edad en la población penal. En lo que refiere a condenas, la mayor cantidad de personas tienen condenas entre 5 y 10 años. ¿Ya? Lo que significa que en porcentaje de rango de condena vendría siendo el 33,19% y equivale en la actualidad a 11.878 personas. Luego de eso, la condena que inmediatamente sigue es aquella que abarca de 3 a 5 años, que equivale al 21,39% y vendrían siendo cerca de 7.655 personas en esa condición de delito. Y después viene otro tipo de condena, pero creo que con esos antecedentes, que son los primarios, es más que suficiente. Si se unifica la cantidad de personas entre las que se denominaron entre 5 y 10 años, de 3 a 5 años, y la de 10 y 15, tendríamos abarcando el 70% de la población penal general respecto de los delitos que se están enunciando. En relación a los usuarios, los internos imputados, ¿ya? Existe un análisis efectuado en tiempo de la permanencia y esta condición, según la base respectiva, que asciende al 83,68% del total general de internos imputados, que mantienen su prisión preventiva, y esto es importante también destacarlo, entre lo que es un mes y hasta 2 años, incluso un poco más. ¿Un mes puede ser? El 86,68%. Y en ese rango hay un total de 17.167 personas. Sobre los 2 años hay un rango de sobre 500 personas en un grupo pequeño, conforme a la cantidad, pero lo que llama la atención es que está 2 años y sobre los 2 años, que no debiera ser. ¿Cómo? Sí. Según la estimación que se hizo en porcentaje, eso que yo recién anuncié, que habla de 476 personas, que vendría siendo ese universo de personas que superan los 2 años, equivale al 2,32% del total de los imputados que se encuentran al interior de los recintos. Y con menor a un mes tendríamos un rango solamente del 13,9%, que equivale a 2.869 personas, que es el, claro, no, 13,9%. Y son 2.869 personas que están dentro de ese rango. ¿Ya? La otra consulta que se efectuó a Gendarmería era en relación a los centros donde se mantenían o se contenían secciones materno-infantil. ¿Ya? Las secciones materno-infantil que están distribuidas dentro de los establecimientos penitenciarios a través de Gendarmería contienen mujeres tanto embarazadas como con hijos lactantes, ¿cierto? Los niños se mantienen solamente hasta los 2 años de edad por una situación de recomendación médica. Luego de eso se reubican con la familia o conforme a lo que la misma madre manifieste. A mayo de este año hay en los establecimientos nuestros 165 mujeres, entre embarazadas y con hijos lactantes. Del total que se denuncia, solamente hay 46 mujeres embarazadas actualmente y 119 ya están con sus hijos lactantes viviendo dentro de los sistemas penitenciarios nuestros. Este análisis fue hecho de manera genérica en nuestros penales y cada uno de ellos contiene, me refiero a los lugares donde están estas señoras, tienen todas las comodidades que Gendarmería puede brindarle tanto a ella como a sus hijos, con atención médica, los espacios, la condición de calidad de vida, que relaciona también la dimensión de los espacios para que puedan convivir con su hijo y a su vez también producir la calefacción, porque lo que más se ve es que el niño esté a resguardo para evitar algún tipo de enfermedades. Por otra parte, se hizo la consulta en relación a los principales delitos cometidos dentro de los establecimientos penitenciarios.
La categorización de delito abarca hasta 18 tipos de delitos que se han detectado dentro de los establecimientos penales, pero vamos a dar cuenta solamente de los 3 primarios, que son la infracción a la ley de drogas, que para este año ya lleva 4.050 denuncias, por lesiones, que es una constante en algunos de los establecimientos, que a la fecha lleva en denuncia 2.432 efectuadas al Ministerio Público. El retiro y denuncia por elementos prohibidos, o por ejemplo, después que se aplica la ley y emerge la tenencia de celulares, que está absolutamente prohibido, entre otros elementos que se detectan, munición y otras más cosas que se puedan pillar, alcanzó a la fecha un total de 2.861 denuncias. Eso iría en el tercer lugar de la denuncia de delitos que se efectúan dentro de los recintos. Y como un dato anexo, en cuarto lugar está las amenazas o lesiones al personal, al interior de los recintos, que en la actualidad tiene 151 denuncias. El año pasado cerramos con 489. Los principales delitos que se destacan son infracción a la ley de droga, lesiones por resultados de riña o fallecimiento, elementos y tenencia de elementos prohibidos, amenazas a funcionarios en el desempeño de sus funciones, tanto al interior de los recintos penitenciarios como en trayecto, y así también si se encuentran en tribunales o en hospitales o en algún otro lugar. La infracción a la ley de armas, si es que algún interno se hace de algún tipo de munición o armamento o parte de ello. Y finalmente el daño a la propiedad fiscal. Eso es lo que ranquea actualmente la cantidad de y configuración de delitos al interior de las unidades penales. En relación a lo que corresponde a las bandas criminales vigentes en la actualidad, según el delito que las destaca, prima la ley 20.000, ley por drogas, lo siguen personas que pertenecen a bandas que están involucradas en robos por ley de control de armas, involucradas en secuestro al exterior de los recintos y por asociación ilícita. En la actualidad, integrantes de bandas alcanza un total de 4.631 personas, donde el grueso de ellos se concentra en el área metropolitana, seguido por Valparaíso, Tarapacá, Biobío. Serían como los 4 más notorios dentro de... ¿Cómo? ¿En total? A ver. No. Le voy a leer textual lo que corresponde a banda. La definición de banda vigente se basa en que se mantienen recluidos en el subsistema cerrado, es decir, al interior del recinto, al menos un integrante de la banda, ya para lo cual es importante señalar que estas fueron desbaratadas por policía, carabineros e investigaciones, y por ahí se toma el antecedente. No es que él diga, yo pertenezco, no sé, a la banda de los patitos. Tiene que tener un antecedente previo que es entregado por policía, porque hubo un procedimiento y en el cual nos indica que esa persona que ingresó, aunque sea una, pertenece a una banda. Y de eso tomamos nosotros conocimiento y queda su registro. Claro. Sí. Pero habiendo uno y él dice que pertenece a esa banda, se le consigna porque policía da cuenta de eso, investigación de carabinero. ¿Ya? No se cuenta con evidencia actualmente que permitan determinar que en la actualidad, o sea, hoy por hoy, se encuentren operando al interior del recinto, porque de ser así, inmediatamente se da cuenta al Ministerio Público. Para también hacer un aclaratorio, que igual se puede preguntar en relación a lo que son los líderes, en cuanto a los integrantes de banda, que se encuentran recluidos, es quien se indica, y también nuevamente por el tema de ingreso por policía, que eventualmente esa persona que ingresó es indicado como líder de una banda. Aun cuando ingrese uno o más líderes, no es un factor determinante para indicar que estos estén operando al interior de nuestros recintos penitenciarios. ¿Ya? Pueden haber muchos líderes, pero no necesariamente están todos ellos operando
desde el recinto. Vuelvo a decir lo mismo que manifestamos cuando hablamos de la banda. De tomarse conocimiento que algunos de ellos esté intentando nuevamente rearticular o operar, automáticamente al tomar conocimiento se denuncia y se inicia un proceso con esta persona. Todo a través del Ministerio Público. En relación a los módulos de máxima seguridad, considerando que siempre tenemos que tener un margen, porque puede haber un delito que se superpone sobre otro delito, actualmente a nivel nacional se cuenta con 691 cupos, lo que no obliga a tener los cupos al tope. Por lo que recién dije, puede producirse un delito mucho más drástico que haga que tengamos que necesariamente disponer de cupos para contener a las personas que van a ingresar a cumplir algún tipo de condena. Otra de las consultas que se efectuó, y aquí voy a hacer un resumen para avanzar rápido, decía relación con los resultados de los operativos nacionales, ¿cierto? Los operativos nacionales que se hacen para retirar todos los elementos prohibidos. Yo creo que para ustedes es interesante consignar que, voy a leer acá, solamente en retiro de drogas para el 2023, Gendarmería pudo sacar de los establecimientos penales, en estos operativos nacionales, más de 28 kilos, casi 28 kilos y medio, y en el 2024, lo que va corrido de este año, sobre 8 kilos de sustancias ilícitas. Otro factor también que es notorio es el retiro de celulares, que durante el 2024 cerró con 3.764 aparatos, y en lo que va corrido del año vamos en 2.040 aparatos. Importante es consignar que entre lo que va desde el 2024 y sumando el periodo 2023 y 2022, Gendarmería retiró desde los recintos penitenciarios un total de 54 kilos de sustancias ilícitas. Y en esos periodos, hasta lo que va de mayo de este año, desde el 2022, tenemos más de 11.800 celulares retirados desde los recintos penitenciarios. ¿Cuál de todo? A ver, en el 2024, ¿cierto? Ya, 2023, 3.764 celulares. 2024, 2.040 celulares. Y desde el 2022 al 2024 hay un total de retiros de 11.829 celulares. Y en cuanto a sustancias ilícitas, abarcó un retiro total de 54 kilos 127 gramos. En cuanto a inversión por elementos de seguridad que consigna máquinas rayo X portátiles, detectores de celulares, cámaras corporales, detectores de droga y explosivos, elementos de ondas milimétricas, videoscopio para revisar la infraestructura y no dañarla, sistemas antidrones automatizados, paletas detectoras para el ingreso de personal y personas que concurran a los establecimientos, detectores de drones, antidrones, kit de barridos electrónicos, analizador de sustancia, aeronaves no tripuladas dron, antidrones portátiles, detector de dron portátil y escáner corporal. Gendarmería invirtió un total de 13.261.500 millones de pesos para poder adquirir los elementos y hacer que las unidades que presentan una drástica función respecto a antecedentes de elementos que eventualmente puedan ingresar a estos establecimientos, sobre todo los más grandes, que abarcan dentro del país, puedan tener actualmente ese tipo de elementos tecnológicos. El de acá, perdón, deje buscar. Sí, es lo que va hasta la fecha. Sí, le pido si podemos ir cerrando la... Sí, no me queda para poder dar las unos otras dos datos palabras más y terminamos. Ya. Ya, en cuanto a lo que es modernización de CCTV, cámaras de análisis corporal y reconocimiento facial y temperatura, hay una inversión en modernización por un alcance de 5.000 millones de pesos. En lo que tiene que ver, porque también se hizo la consulta, en mantención de sistemas electrónicos, hay inversión en
2.312 millones de pesos, ¿ya? Y la última consulta que se realizó tiene que ver con sistemas de inhibición, donde la pregunta era si el funcionamiento era constante. El funcionamiento es constante durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se ejecuta a través de un sistema de gestión, a diferencia de los otros sistemas que se conocían que perjudicaban incluso hacia el exterior porque se desbordaba una vez que se encendían, en este caso, los aparatos para inhibir, lo que no se produce en la actualidad porque no existen hasta la fecha reclamos de personas que indiquen que, producto del desborde de la inhibición que se está aplicando, en este caso en el cuadrante de Pedro Montt, donde involucra Santiago 1, la penitenciaría y el REPAS, ninguna persona ha indicado tener alteraciones en sus aparatos celulares. No así lo que se realiza al interior de los recintos, que sí ha sido efectivo, aun cuando hay algún tipo de sensación de que no funciona, sí lo hace, ¿ya? Recordar también que ante el ingreso mal habido de algún tipo de aparato celular, la implementación de la inhibición toma su periodo para poder captarlo e inhibirlo, lo que no implica o no indica que no vaya a ser inhibido en su totalidad y retirado de los establecimientos. Y eso sería, señor presidente. Sí, es que tenemos invitados también al general director de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Ah, perfecto. Diputada Navilla. Gracias, presidente. Mire, como a ojos vistas no vamos a alcanzar en lo que queda de sesión a ver todo lo que quisiéramos en cuanto a poder hacer preguntas y tener respuestas. Yo me gustaría plantearle, presidente, la posibilidad de que para el próximo miércoles citemos nuevamente a una sesión como esta. Yo sé que es difícil, pero la verdad es que la gracia de una sesión no es solamente que ellos nos expongan como autoridades, sino que también que nosotros podamos hacer preguntas, porque de esa manera podemos legislar mejor. Y tenemos que revisar además el tremendo listado de proyectos que están en carpeta en las distintas comisiones. Entonces, me preocupa que claramente hoy día no vamos a alcanzar, presidente. Bien, vamos, sí, diputado Soto, ¿era por funcionamiento? Ah, ya, consulta, ya. Diputado... Sí, presidente, también en la misma línea de la diputada Navillán, creo que el tema es un tema complejo, dramático y complicado para la seguridad pública del país. Creo que sería interesante tener esta oportunidad porque hoy día, por lo visto, vamos a alcanzar solamente a escuchar exposiciones y no vamos a poder desarrollar ninguna pregunta. Pero además, pedirle a nuestros invitados que si van a exponer, por favor, que hagan lo del ministro de Justicia, que nos entreguen un material, porque el director nacional de Gendarmería entregó varios datos interesantes que me gustaría tener sobre la mesa, porque hay que estudiarlos, hay que revisarlos para poder desarrollar un proceso de conversación y diálogo más fructífero. Gracias, presidente. Gracias, diputado Glavaca. Vamos a pedir a los equipos que, bueno, el ministro ya lo hizo llegar, de Gendarmería, que nos pueda hacer llegar también para que nuestra secretaría pueda imprimir las presentaciones, igual Carabineros y la Policía de Investigaciones. Vamos a tratar de avanzar en esto. No es fácil generar una sesión especial unida de ambas comisiones. Además, topó justo con el tema de la comisión mixta, pero vamos a avanzar y vamos viendo cómo podemos abordar lo que usted señala. Le ofrezco la palabra al general director de Carabineros, don Ricardo Yáñez. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. La verdad que es un tema bastante complejo, luego de escuchar, ¿cierto?, la presentación del ministro de Justicia y del director de Gendarmería. La verdad que nosotros somos los proveedores de las personas que llegan a estos recintos y pareciera ser de que en la medida que la sensación o la percepción de la comunidad en materia de seguridad sigue siendo la prioridad y los recursos y las políticas públicas en materia de seguridad y las estrategias que están llevando adelante el Ministerio de Seguridad y las policías para poder abordar los nuevos fenómenos criminales se hacen más eficientes y, por cierto, la persecución penal junto al Ministerio Público es mucho más eficaz. En realidad, en la medida que seamos más oportunos para poder, de alguna manera, combatir el crimen organizado o el crimen transnacional o la delincuencia común, es
esto se ve complejo. Se ve complejo porque cada año aumentan la cantidad de controles que realizamos como institución, porque la gente pide más presencia en la calle, y la presencia en la calle y la prevención se hace controlando, fiscalizando y deteniendo a aquellos infractores que son ya sean flagrancia o aquellos que se encuentran de alguna manera, ¿cierto?, prófugos de la justicia o con alguna situación judicial pendiente. Cuando uno le toca ver la realidad que le toca enfrentar a Carabineros permanentemente en la cantidad de detenidos, solamente voy a dar una cifra en lo que corresponde al año, en lo que va, bueno, solamente lo que hubo hasta el día 19 de mayo, que fue el corte que hicimos para esta presentación, llevamos más de 8 millones de controles preventivos. Solamente 8 millones preventivos. Ellos se traducen finalmente en detenciones, en incautación de drogas, armas, etcétera, y detenidos. Pero en ese periodo, del 1 de enero del 2023 al 19 de mayo del 2024, Carabineros ha detenido a 492.198 personas. El 50% de estas fueron detenidas por delitos de mayor connotación social, los que actualmente se encuentran registrados, es decir, por robo, homicidios, violaciones, hurto y lesiones. La mayor concentración obviamente está en Santiago, y particularmente el 50% de ellos pasan a control de detención, y por lo tanto es ahí donde el Ministerio Público pide las medidas, ¿cierto?, cautelares respectivas a los tribunales de garantía. Estas se concentran particularmente en Antofagasta, Puente Alto, Valparaíso, Santiago y Arica, como las comunas donde se encuentra la mayor concentración de detenidos. ¿Qué es lo relevante, lo importante de esto? Y esto es lo que genera la sensación de impunidad frente a los delitos, y que nosotros lo hemos vivido con la muerte de los carabineros que han matado, donde muchos de los que han cometido estos delitos han tenido más de una detención o han estado con alguna medida, ¿cierto?, alguna medida, ¿cómo le llama esta? Sustitutiva, alternativa, y no en la cárcel, que es donde debieran haber estado. Lo grave de esto es que cuando vemos el perfil, por ejemplo, el 81%, en los delitos de robo, el 81% tiene 2 o más detenciones, al menos. En violaciones, el 45%, o sea, y en homicidios, el 60% registra 2 o más detenciones. La mayor cantidad de detenidos, para sacar el estigma que existe de que pareciera ser que son los extranjeros los que cometen los delitos, claramente son chilenos, un 91%, y un 3% solamente son venezolanos, un 2% colombianos y un 1% bolivianos. Esto es muy relevante, lo de la reiteración de los perfiles detenidos, porque considero yo que las medidas, los 3 creo que fallecieron en Cañete, se encontraban cumpliendo una medida cautelar de una persona que era un delincuente y que había que ir en un lugar que era absolutamente complejo, violento, con antecedentes de muchos años recopilados. No obstante, a ello se dispone que esta medida se debe ir a cumplir. Bueno, tuvo que pasar esto para que 7 medidas cautelares que se encontraban en la zona las levantáramos nuevamente y pidiéramos su revisión por parte del Tribunal de Garantía, y se encuentran en proceso. Ya 4 de ellas han sido levantadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el peso de la carga respecto a las personas que se encuentran con alguna de estas medidas cautelares alternativas no puede quedar en las policías, que son las encargadas de generar la prevención o el resguardo y el cuidado de las personas que son amenazadas por los delitos, y no tener que estar ir a cumplir una fiscalización con la cantidad de recursos y medios que esto demanda para poder ir a fiscalizarla o controlarla. Y el hecho es que las medidas se cambiaron, hoy día tienen que ellos ir a firmar a un cuartel policial o cambiar un domicilio a una zona que sea más segura, como en el caso de Tepucuicuy, por ejemplo, que teníamos que ir con cerca de 12 vehículos blindados para poder sacar la firma a una persona, de una forma, que es Carbones, y que logramos conseguir que la medida la cambiaran y cambiar a domicilio que estuviera en la ciudad, donde él se pudiera controlar en forma más efectiva. El problema es serio, porque si seguimos siendo eficientes y eficaces en la persecución criminal y en la persecución penal, claramente el impacto va a recaer en Gendarmería, que es la que se va a ver enfrentado a tener gente en prisión preventiva y obviamente por delitos
muy graves que son los que están cometiendo hoy día. O sea, hoy día no estamos deteniendo a personas por delitos simples, estamos deteniendo a personas por delitos graves, porte de armas de fuego, homicidio, lesiones graves con armas de fuego, crimen organizado, tráfico, contrabando, estructuras criminales que antes no existían y que hoy día ponen en riesgo la seguridad de todos los chilenos y también de la sociedad. Yo creo que cómo abordar esto, yo creo que es un trabajo interesante que va a tener que tomar esta mesa, en la cual nosotros no vamos a claudicar en seguir. La gente quiere que saquemos a la gente de la calle que está cometiendo delitos y obviamente eso significa una recarga a todo el sistema que obviamente es importante. Pero obviamente la sensación de inseguridad es mayor, independiente que cuando uno ve la NUS, si bien es cierto, el 46% de las personas señalan haber denunciado, pero estos delitos que se denuncian son los delitos más gravosos, bajan. No obstante a ello, los delitos más violentos suben y el temor de la ciudadanía hoy día ya los niveles que ha alcanzado son históricos. Los esfuerzos que hacemos cada vez son mayores, pero obviamente mientras ocurra uno, hay una víctima y hay una persona que reclama por justicia. Eso, presidente. Muchas gracias al director general de Carabineros, don Ricardo Yáñez. Le pedimos también que nos haga llegar la presentación a la Secretaría. Le ofrezco la palabra al señor director de la Policía de Investigaciones, don Eduardo Serna Lozano, a quien saludamos. Muchas gracias, presidente. Pues también saludar a todos los diputados y diputadas. Bueno, me sumo un poco a las palabras del general Yáñez. También somos un poco los proveedores de Gendarmería. Tenemos algunos datos estadísticos respecto a las personas que nosotros colocamos a disposición de los juzgados de garantía a través de los controles de detención. Y como hacer una referencia de lo que teníamos más centrado era lo que aportamos a la población penal a través de los controles de detención en ciudadanos extranjeros, porque había un crecimiento importante a la fecha. A lo menos en delitos violentos, el 2018, la cantidad de detenidos que nosotros pasamos a control de detención por homicidio en alrededor del 5,7% de extranjeros. En el 2023, ese 5,7 se transformó en 16,5. Es un crecimiento importante. Y lo otro que tenemos desagregado respecto de la población penal, respecto de las personas detenidas por la PDI entre el 2020 y el 2024 en condiciones de extranjeros son 18.130. Y un poco al desagregarlos por nacionalidad, se da un poco lo que ha tratado en la comisión. El mayor porcentaje son de nacionalidad venezolana, en siguiente escala son colombianos, y después seguimos Bolivia, Perú, Haití, que se parece un poco a lo que me parece que se ha conversado en la mesa. Y obviamente el mayor porcentaje son chilenos. O sea, eso es, y desagrego esta otra parte porque lo otro es sin lugar a duda que el porcentaje mayor son chilenos. Alrededor, al menos en homicidio, el 2023, el 82 y fracción por ciento son chilenos y el diferencial son los extranjeros. Sobre el 80%. Sí, 23. Entonces, como eso es sabido que la mayor cantidad de detenidos son connacionales, hice el detalle en los extranjeros, porque lo demás ya no hay duda que los mayores implicados son los nacionales. Estos son detenidos. Y si empezamos a desagregar los delitos, que también va en relación con lo tratado ya en esta mesa, tiene mayor implicancia las infracciones a la ley 20.000, el artículo 3, que es el tráfico, y lo otro es el artículo 4, que es el microtráfico, pero con todas las ramificaciones que esto tiene. Muchas veces está caratulada la causa por 20.000, pero está asociada entre ellos infracción a la ley de armas, alguna actividad con delito base, lavado de activos, extorsión, pero la detención no queda registrada, caratulada como estaba iniciada la causa. Aparte tenemos también una cantidad de personas detenidas que se habló de las bandas, que efectivamente Gendarmería las caratula en razón de lo que nosotros informamos y que también está
asociados a la carpeta y la causa que lleva Gendarmería, el Ministerio Público. Lo que tenemos nosotros como definido a la fecha, que están en recintos carcelarios, 10 bandas, que está Tenderagua, los gallegos, los pulpos, banda de Fuján, los trinitarios, los orientales, los valencianos, Tren del Coro, Mafia del Norte y Trending, que son, en su mayoría, son el caso del Tenderagua, de gallegos, los orientales, valencianos, Tren del Coro y del Norte, de nacionalidad de origen venezolano, los pulpos, que tienen nacionalidad peruana, banda de Fuján, que es China, los trinitarios, que son de República Dominicana, y Trending, que son de Colombia. Y los lugares donde operan, que también donde han caído las personas detenidas, tenemos en Iquique, Santiago, Valparaíso, en realidad casi toda la extensión de Chile, llegando hasta Puerto Montt como última ciudad. Y eso es lo que tenemos como dato respecto de los detenidos con los cuales nosotros aportamos a que aumenta el dato que ha presentado muy detalladamente el Ministro de Justicia, que está en base a procesos investigativos, y estas detenciones todas, que son muy pocas las que ocurren en una flagrancia, por lo general, nuestro porcentaje mayor está asociado a una orden de investigar, en la cual, conforme a los antecedentes obtenidos, la Fiscalía ha tramitado la respectiva orden de detención. Y por lo general muchos de estos son, de estas personas, un alto porcentaje quedan al menos en prisión preventiva. Con medidas cautelares, la más gravosa, por lo general. Hay un porcentaje menor que otro tipo de medidas como arraigo o arresto domiciliario total o nocturno diario, pero la mayoría son de prisión preventiva. Eso es lo que tenemos, señor presidente, como dato macro, porque lo demás creo que hay más datos, pero se ha tratado ya en esta comisión en hora del tiempo. Sí, muchas gracias al director de la Policía de Investigaciones, don Eduardo Cerda. Señor director general de Carabineros. Sí, presidente, me quedó un dato que no es menor y que es importante resaltar. Entre el año 2022 y 2023 hubo un incremento de 1.303 casos de detenidos entre niños y niñas adolescentes en delitos de mayor connotación social, particularmente delitos violentos. Y el rango etario, los de 17 años, son aquellos que alcanzan cerca de los 6.800 detenidos en este periodo. Gracias, director. Finalmente le ofrezco la palabra al señor fiscal del Ministerio Público, señor Ángel Valencia, para que se pueda referir a la temática de esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Acompañamos una presentación en PowerPoint para acompañar esta presentación. Perfecto. Si fuera posible proyectarla, entiendo que sí. Vamos a pedir también que se pueda hacer llegar a los WhatsApp, a los computadores de los parlamentarios. Sí, por favor. Diputada Navellán, ahí está su presidente, para que le diga. Para que le diga. Igual se lo voy a mandar digital, pero ahí está. ¿Puede ir a la siguiente lámina? Solo que se proyecte la lámina completa, porque quizá si la reduce un poquito arriba donde dice porcentaje, se fija en la mitad, si reduce el porcentaje, se proyecta la lámina completa. Ahí está perfecto. Bueno, señor presidente, muchísimas gracias por la invitación. Antes de empezar la presentación respecto al tema carcelario en particular, quisiéramos hacer algunas afirmaciones de contexto. El primer contexto es precisar, para los efectos de que todos estemos hablando un lenguaje común, qué es lo que se entiende propiamente por organizaciones criminales. En primer lugar, tal como puede suponerse rápidamente, se trata de estructuras asociativas que están
dedicadas a cometer ilícitos. Esa es su ocupación principal. Pero ¿qué tipo de ilícitos? No cualquier tipo de ilícitos, no cualquier incivilidad, sino que principalmente crímenes o simples delitos. ¿Pero con qué propósito? No con cualquier propósito, sino que principalmente con aspectos lucrativos. Es decir, son grupos de sujetos que se asocian con el propósito de cometer sistemáticamente un conjunto de delitos. Es decir, no es una agrupación esporádica ni que solo comete un delito, sino que es una agrupación un grupo de sujetos que se agrupa o que se reúnen con el propósito de cometer un conjunto de delitos. ¿Y qué tipo de delitos? Aquellos delitos, aquellas actividades que le puedan reportar dinero o lucro. En términos más sencillos, le hemos dicho que se trata de emprendimientos ilícitos, hemos dicho. Es decir, actividad privada que se organiza con el propósito y con la misma flexibilidad a veces, de generar actividad que les reporte algún lucro, algún beneficio, pero con la diferencia de otros emprendimientos en que simplemente no respetan las reglas legales. Y trata de buscar aquellas actividades que generan mayor rentabilidad, precisamente porque son actividades propiamente ilícitas. En consecuencia, el lugar desde el cual se comete este delito resulta absolutamente irrelevante. Si se puede seguir lucrando desde dentro de la cárcel, no va a haber ningún reparo en que dicha actividad se realice desde su interior. Y tal como ocurre entonces, si se entiende como un emprendimiento privado, tal como hemos podido apreciar que los emprendimientos privados tienden a la profesionalización y a la especialización, de la misma manera también estas organizaciones propenden a la especialización, ¿no es cierto?, de las actividades y a la distribución de funciones en función de aquella especialización. En consecuencia uno puede encontrar con algunos roles que son prescindibles, hay otros roles que son más bien insustituibles a la medida que se empieza a acercar en la estructura de la organización hacia arriba, va a buscar lugares de reclutamiento de personal. La cárcel entonces puede transformarse en un lugar muy apropiado o ideal para hacer la selección de personal y el reclutamiento. En la cárcel también puede ser un lugar perfecto para dirigir los negocios, en la medida que hay un espacio protegido desde el cual se pueden impartir instrucciones hacia el exterior. En consecuencia, es irrelevante si un grupo de estos sujetos que realiza actividades que puede impartir órdenes y esas órdenes las puede impartir desde el interior de la cárcel, resulta relevante estar adentro o afuera en la medida que puedan seguir dirigiendo sus negocios, y en la cárcel sea un lugar desde el cual se pueda reclutar también personal y que sea un lugar ideal para reclutar gente con algún nivel de especialización o profesionalización, habida cuenta que si llegan están recluidos es porque ya tienen algún tipo de experiencia criminal previa. La cárcel también puede ser entonces un lugar muy apropiado para ampliar la base de la propia organización. ¿Por qué el crimen organizado se extiende a la cárcel? Se extiende a la cárcel porque también dentro de la cárcel hay economías ilícitas. Adentro de la cárcel, lamentablemente, también existe la posibilidad de vender droga, porque hay gente que llega a la cárcel precisamente como consecuencia de su adicción. Esa gente va a esperar que se le suministre droga y al interior de la cárcel va a hacer lo posible por comprarla. Existe también la posibilidad de controlar el alimento. El alimento que ingresa también puede de alguna manera ser empleado para poder, como una forma de obtener ganancias adicionales, ya sea por el control, impedir el acceso al mismo o regular el acceso a ese medicamento o ese alimento, o incluso la posibilidad de venderlo, por la posibilidad de otros tráficos ilícitos como el tráfico de celulares, el tráfico de alcohol. Les recuerdo que piensen que son organizaciones que van a buscar cualquier oportunidad para generar ganancias. Resulta relevante si se encuentran al interior o se encuentran afuera. Y adentro tienen un mercado cautivo, ¿no?, de sujetos que se encuentran que también cuentan con algunos recursos para poder consumir distintos bienes y servicios y van a recurrir a ellos. Tienen la posibilidad de seguir cometiendo el delito de extorsión al interior de la cárcel respecto a la propia propiedad, respecto a la propia población que se encuentra reclusa, etcétera. Y la posibilidad de aquello está íntimamente relacionada con las posibilidades de hacinamiento, de situaciones de hacinamiento. Mientras más niveles de hacinamiento, mayor imposibilidad de segregar a la población penal. La segregación, como ustedes podrán advertir, la segregación de la población penal conforme a la ciencia propia de la administración de cárceles resulta indispensable para evitar ese contacto criminógeno. Ustedes ya pueden advertir rápidamente entonces cómo es importante segregar a los líderes de quienes no tienen contacto criminógeno previo, entre otras razones ponen el riesgo de ser víctimas también de delitos de extorsión internamente,
por el facilitamiento para el reclutamiento de personal, para evitar que sigan delinquiendo hacia afuera, pero una cárcel hacinada es muy difícil de que pueda ser objeto de una segregación efectiva. Con cárceles que no están hacinadas, la segregación es más viable. Y al mismo tiempo resulta también evidente la importancia del control de la corrupción al interior de las cárceles. En la medida que los funcionarios que se encuentran a cargo de las cárceles o que sean vulnerables a la corrupción, la posibilidad de acceder a bienes que luego pueden ser transados al interior de la cárcel es más factible. En la medida que hay mayor control de la corrupción al interior de la cárcel, el acceso de estas bandas a bienes que pueden ser transados en su interior es menor. La posibilidad de extorsionar o también de que otros internos de las cárceles puedan ser también víctimas de estas bandas también es menor. Estas razones, que son bastante obvias, es lo que han lamentablemente favorecido, y aquí les pido que tengamos una visión más bien regional, ¿no? Y que las cárceles en América Latina hayan sido incubadoras del crimen organizado. Y les ruego que veamos nuestra experiencia regional. O sea, el primer comando de la capital, en una organización mafiosa poderosísima del Brasil, surge precisamente desde la cárcel. Y a propósito de demandas por el trato que reciben los internos. Entonces, reivindicaciones respecto a los derechos de los internos que comienzan a fortalecer el primer comando de la capital. El comando Vermelo, la misma situación también del Brasil. El clan Rotela, en el Paraguay, la misma situación. Los choneros en las cárceles en Ecuador, la misma situación. El Tren de Aragua surge en la cárcel de Tocorón, en Venezuela. Entonces, una cárcel mal segregada, con problemas de corrupción, en la cual no hay control sobre la actividad de los internos, que los internos tienen posibilidad de seguir delinquiendo hacia afuera y controlando la actividad delictiva, es el terreno más fértil para el crecimiento de organizaciones criminales. Lamentablemente, entonces, en América Latina hay centros penitenciarios que han sido cooptados por las organizaciones criminales. Las cárceles en los hechos se han convertido, por una parte, en un lugar de protección de las organizaciones, y no solo el lugar donde las organizaciones se sienten protegidas, sino que además un lugar desde el cual, como les señalábamos, reclutan a nuevos integrantes. Y lamentablemente, en muchos de nuestros países vecinos, esto se ha visto favorecido porque el Estado ha perdido la capacidad de controlar las cárceles. Y como ha perdido la capacidad de controlar las cárceles, desde ellas se genera violencia hacia adentro, con homicidios, extorsiones y abusos que afectan a los propios presos, pero también violencia hacia afuera, en tanto el plan criminal de la organización que va a ser ejecutado en la calle es decidido desde el interior de la propia cárcel, donde dijimos que la organización muchas veces se siente más protegida que en el exterior. Desde las cárceles, las organizaciones criminales siguen ordenando asesinatos, organizan el tráfico ilícito de droga, compran armas para los integrantes de la organización que están afuera o sus sicarios, coordinan secuestros y extorsión a negocios locales, y entonces la corrupción de los funcionarios penitenciarios es otra cara más de la misma moneda. Para controlar las cárceles, las organizaciones necesariamente buscan sobornar a los custodios y al personal administrativo de las cárceles. Por eso que hemos planteado en otras oportunidades que dentro del plan de combate al crimen organizado, el combate a la corrupción tiene que ser necesariamente un eje central. O sea, no puede entenderse un plan nacional de combate al crimen organizado, ¿okay?, sin un eje fuerte de combate a la corrupción. Como consecuencia de este fenómeno externo de nuestros países vecinos, no cabe duda que es necesario preguntarse un conjunto de asuntos que inevitablemente son relevantes para nuestra situación. ¿Las bandas siguen operando desde las cárceles? Antiguamente nosotros teníamos la imagen de que desarticulando una banda y recluyéndola, aquello iba a detener su actividad. El hecho de llevar una banda completa hasta la cárcel, ¿evita que siga operando? ¿Cuáles son estos mercados lucrativos que siguen siendo lucrativos al interior de las cárceles? ¿Existen esos mercados? ¿Cuáles serían esos mercados que siguen siendo lucrativos? Ha habido una actividad muy importante que ustedes aquí en el Congreso, en la cual han intervenido, que es, por ejemplo, regulando o sancionando el comercio de celulares,
que se dictaron leyes, normas expresas nosotros para sancionar el comercio de celulares. Hay otros mercados intrapenitenciarios que tengan que ser intervenidos, que tengan que ser objeto de vigilancia y de persecución. ¿Cuáles serían los mercados extrapenitenciarios? O sea, estos mercados que siguen siendo, que se estarían manejando desde dentro de las cárceles. Hay algunas preguntas o algunos indicios respecto de dónde podríamos comenzar a buscar, ¿no? Obviamente el tráfico de drogas. Sabemos que, lamentablemente, pese a todas las medidas que se adoptan, un conjunto, volumen importante de internos de nuestros recintos penitenciarios siguen consumiendo droga. Por lo tanto, ese es un asunto en el que tendríamos que poner especial atención. El tráfico de armas. Se está observando, desde el interior de las cárceles se están tomando decisiones respecto de las armas que se trafican en el exterior. En las extorsiones. Hemos recibido información importante de que en Chile, si el crimen organizado ha subido los niveles de denuncia, la actividad en materia de trata de personas para explotación sexual en el Perú, por ejemplo, la información del exterior es que en Chile ha aumentado de manera significativa la actividad en torno a las extorsiones, que es una de las primeras actividades que se desarrollan por parte de las bandas organizadas que comienzan a acumular capital a propósito de la actividad extorsiva. En las extorsiones, ¿se siguen manejando desde dentro de la cárcel o se están manejando desde afuera de la cárcel? Las estafas, ¿se siguen cometiendo desde dentro de la cárcel o desde afuera de la estafa? O desde fuera de ella. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo como Ministerio Público? El año 2023 nos integramos, formamos parte de la Fuerza de Tarea Especial que fue creada contra el crimen organizado en las cárceles. Hay una iniciativa del Ejecutivo. En esa Fuerza de Tarea participa el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, Gendarmería, el Ministerio del Interior, la Policía, la PDI y Carabineros. Como consecuencia de esta Fuerza de Tarea Especial, se han realizado múltiples operativos de registro y de allanamiento a nivel nacional y de forma simultánea en los principales establecimientos penitenciarios. Y también, a propósito de ese esfuerzo, se dictaron leyes que penalizaron las tenencias celulares al interior de las cárceles. Dentro del Ministerio Público, lo que hemos impulsado es un proyecto que denominamos o que calificamos como de crimen organizado y cárceles para el año 2024 y que esperamos que se extienda en el futuro. Este proyecto sobre crimen organizado y recintos penitenciarios o cárceles tiene ciertos ejes. El primer eje es que ha sido la declaración de focos regionales por parte de SACFI de todas las regiones del país. Había consideración que en todas las cuales haya al menos un centro penitenciario. Y de estos focos regionales, decretados por los SACFI, las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional priorizaron los siguientes delitos para un proyecto de acuerdo con lo señalado por Genchi en la Fuerza de Tarea. Y los delitos que han sido priorizados son la asociación delictiva, la asociación criminal, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, la extorsión, los robos, bajo modalidad de encargo, la estafa y fraude y cohecho y otros delitos de corrupción vinculados a funcionarios de Gendarmería de Chile. Y el fundamento de aquello es que existe evidentemente necesidad de trabajo coordinado a nivel nacional entre fiscales prioritarios para cárceles y los enlaces de cada región de las oficinas regionales de investigación criminal de Gendarmería de Chile. Cada Fiscalía Regional, al decretar los focos, va a trabajar en estas líneas de fenómenos criminales de acuerdo con un protocolo que ya hemos definido en la Fiscalía Nacional. Junto con estas declaraciones de focos regionales, también dispusimos que se crease un foco interregional metropolitano. Se decretó este foco interregional de crimen organizado en recintos penitenciarios entre los SACFI de las Fiscalías Regionales Metropolitanas para dirigir de manera coordinada y conjunta las investigaciones penales relacionadas a este fenómeno, y esto a cargo del Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marco Pastén. Es un foco en Santiago, como saben, en 4 fiscalías regionales, se decretó un foco interregional para estos efectos dirigido por el Fiscal Pastén. La razón de ello es que, bueno, la región metropolitana es la que tiene más centros penitenciarios y consecuencia en la que suceden más hechos delictivos tanto hacia adentro como hacia afuera. Y por lo tanto es relevante tratarla en unidad de acción, ya que entre las personas privadas de libertad hay comunicación a nivel nacional y a nivel de región metropolitana se pierde información y oportunidades de acción de la justicia penal si es que se trata cada zona de la región de manera aislada. Y otro eje de ese proyecto va a ser el trabajo investigativo radicado preferentemente en Gendarmería de Chile y la inteligencialidad con Carabineros y la PDI, el diagnóstico nacional respecto a la capacidad de la ORICRIM por región y vínculo con los fiscales del proyecto, las reuniones periódicas con enlaces regionales del proyecto y con representantes de Gendarmería de Chile, y el uso de tecnologías para el procesamiento de información de celulares
incautados en las cárceles de manera coordinada entre las distintas fiscalías del país. Quisiera ir a la lámina rápidamente de las conclusiones de la situación nacional. Algunas conclusiones. La primera, que lo que pasa afuera de los recintos lamentablemente sigue pasando adentro. Lo segundo es que la necesidad económica y de lucro sigue existiendo tanto para quienes se encuentran privados de libertad como quienes se encuentran afuera. Es inevitable entonces, en consecuencia, la necesidad de la persecución también de lo intrapenitenciario. Lo que pasa en los recintos no solo un problema penitenciario, no solo un problema administrativo, sino que también es un problema penal, no solo un problema disciplinario, sino que también es un problema penal. Todo lo que se haga en sede penal no tiene efecto en el tiempo si no hay reinserción y no hay tampoco trabajo preventivo. Y tal como ocurre también con los delitos que cometen organizaciones criminales en el exterior, es indispensable también efectuar no solo trabajo preventivo, sino que perseguir la ruta del dinero. No basta solo con perseguir a quienes cometen los delitos, sino que perseguir el dinero. ¿Qué es lo que hemos propuesto como modelo a mirar? Por parte de nuestro país, hemos propuesto como modelo a mirar dentro de los países democráticos el modelo penitenciario italiano, respecto de, particularmente en lo que se refiere a las cabecillas o el trato que se dé a los líderes de las organizaciones criminales. Eso tiene dos fundamentos. En Italia, nosotros tenemos 50.000 personas privadas de libertad, 56.000 en un país de 20 millones de habitantes, ¿no es cierto? En Italia hay 60.000 personas privadas de libertad en un país de 60 millones de habitantes. Entonces tiene 3 veces la población, pero tienen solo un poco más de personas privadas de libertad. La razón de ello puede ser múltiple. Nosotros tenemos 6,7 homicidios, cada 100.000 habitantes ellos tienen menos de 1. La ocurrencia de delitos violentos es diferente, pero existe el esfuerzo por una ocupación racional de la prisión para aquellos delitos que son más violentos o aquellos delitos que son más graves, y dejar las medidas, nosotros llamamos del artículo 155, la alternativa, para todos los casos en los cuales no hay riesgo de reiteración, no hay peligro y no hay peligro de fuga, y son personas que no tienen antecedentes previos. ¿Por qué nos parece que es un modelo a mirar? Porque en el combate del crimen organizado hay 2 factores que son críticos. En el caso nuestro, siempre lo hemos planteado de manera insistente, en el caso particular, el caso chileno, los factores críticos están asociados, entre otros, principalmente al aumento de la violencia, la migración irregular, y la situación de la frontera norte y la imposibilidad de controlar entonces ese flujo migratorio y todas las dificultades que hemos descrito otras veces asociadas a la identificación y a las fugas de sujetos por esa frontera. Y además falta la ausencia de una fiscalía supraterritorial, que confiamos con que eso se va a resolver ahora prontamente este año. Pero sin embargo hay otros 2 factores que son globales, que son factores globales que compartimos con otros países. La persecución del dinero. Si dijimos que son actividades, las organizaciones criminales son básicamente emprendimientos ilícitos que buscan una actividad lucrativa. En la medida que siguen teniendo activos y siguen teniendo flujo, la organización puede seguir funcionando. Si les priva los activos y les priva los flujos, la actividad se muere. Pero en el tema que nos convoca está también la posibilidad de segregación carcelaria y particularmente la interrupción de las comunicaciones de los líderes de las organizaciones con el resto de la organización. En la medida que nuestra organización carcelaria no interrumpe la posibilidad de que sigan cometiendo delitos hacia el exterior, y particularmente en el caso de los cabecillas, la posibilidad de que se sigan comunicando con el resto de la organización se mantiene con vida. Es por eso que hemos planteado que, por ejemplo, un modelo a mirar en Chile es el régimen del artículo 41 bis de la ley del sistema penitenciario italiano, y que contempla un régimen de encierro particularmente duro. Ese fue introducido después de los atentados de los jueces Falcone y Borsellino para responder a un problema básico que era la incapacidad de la pena de prisión en su modalidad ordinaria de ejecutar, de neutralizar la peligrosidad de ciertos presos que, en virtud de su vínculo con las organizaciones criminales a las que pertenecen, continuaban dando órdenes y directivas desde la prisión. El objetivo principal del modelo es reducir la comunicación de los integrantes a apical en la organización, no cualquiera, los que se encuentran en la cúspide de la organización, con sus contactos con el mundo exterior y además entre
los propios presos. Previo al establecimiento de ese régimen, lo que se constató es que la privación de libertad ordinaria, no sé si les suena conocido, una suena familiar, no permite romper los vínculos asociativos y que la persistencia de tales vínculos constituye un peligro para la seguridad pública, misma situación que actualmente es constatable, lamentablemente, en Chile. Pero este modelo es altamente selectivo. No es un modelo que se aplique indiscriminadamente a cualquier persona que participa en un delito violento, sino que está concentrado en los líderes de las organizaciones criminales, a las personas que ocupan cargos altos en el interior de una organización criminal, ya sea una organización criminal de crimen organizado tradicional o una organización terrorista. En definitiva, es un régimen que prevé el aislamiento de los condenados en celdas individuales, que contienen específicamente una cama, una mesa y una silla que están clavadas al suelo, y que entre otras medidas también contiene, desde ya instaladas en obra, cámaras de vigilancia y micrófonos para poder escuchar. Exactamente, de manera que no necesitamos aislar una calle entera para poder tratar de instalar un micrófono al interior del recinto, sino que vienen instalados en obra. El recluso está vigilado las 24 horas del día al interior, sus visitas están fuertemente limitadas, están altamente restringidas, y además el grupo de personas para prevenir corrupción, el grupo de funcionarios que intervienen en estos recintos penitenciarios es también un grupo distinto de aquel que se hace cargo del resguardo o del cuidado del resto de la población carcelaria. ¿Cuáles son, entendemos entonces, nuestros desafíos generales? Primero, no cabe duda que la comunicación de los privados de libertad que se dedican al mercado ilícito en contexto de crimen organizado con el mundo extrapenitenciario incide en la actividad criminal desde las cárceles hacia afuera. En un mundo en el que gran parte de la vida la podemos realizar telemáticamente, y eso se intensificó después de la pandemia, las cárceles desde la que hay acceso a medios telemáticos no tienen efecto inhibidor de conductas criminales. Mientras tengo contacto electrónico, puedo seguir delinquiendo. Las cárceles son lugares que por definición privan del acceso a bienes que terminan siendo parte del mercado negro y del enriquecimiento de otros reos, por definición. Y así también deriva entonces el riesgo de que los funcionarios sean objeto de cohecho. Y para terminar, señor presidente, entendemos que el sistema de cárceles chileno ya en algunos lugares incluso podría casi definirse como decimonónico, aunque no sea eso la regla general, no da una respuesta adecuada a los desafíos del mundo global y telematizado actual. Y esos factores, lamentablemente, fortalecen los mercados ilícitos al interior de los mismos y en la situación además en la que se encuentran los propios agentes expuestos, los propios agentes de gendarmería expuestos a las vulnerabilidades ya señaladas. Eso es lo que podemos plantear, señor presidente. Muchas gracias al señor fiscal del Ministerio Público, agradecer a todos nuestros invitados por las exposiciones muy contundentes, con muchos antecedentes que son muy importantes evidentemente para nuestra labor parlamentaria. Debido al tiempo, tengo hartas solicitudes de palabra. Yo no sé si podemos extender, aquí está el presidente de la Comisión de Seguridad. No. Para poder... Ya. Perfecto. Voy a ofrecer la palabra entonces. Me han solicitado la diputada Ana Abellán. Les voy a pedir a todos que sean muy precisos para que podamos todos intervenir. Diputada Ana Abellán, luego el diputado Soto. Muchas gracias, presidente. La verdad es que tengo súper hartas preguntas, entonces un poquito creo que no tiene sentido hacer el tremendo listado de preguntas. Vuelvo a insistir, creo que es fundamental, este tema es gravitante. Sí. Y creo que es fundamental que busquemos una oportunidad para poder lo antes posible repetir esta comisión unida, porque prefiero no hacer ninguna pregunta. Van a quedar en el aire y no me van a poder responder. Gracias, presidente. ¿Le parece que veamos, diputado Longton, algún otro momento o quizás en una de nuestras comisiones pueda abordar este tema? Nos hacemos las invitaciones a los integrantes para poder y obviamente invitar a las instituciones que están presentes para poder continuar con este debate, porque evidentemente, como usted dice, hay mucha consulta, duda, también hay una gran nómina de proyectos de ley que están en el Congreso y que es importante también saber por parte del Ejecutivo cuáles son las prioridades que deberíamos nosotros priorizar desde el Congreso. Aquí hay parlamentarios de la Comisión de Seguridad, de la Comisión de Constitución, también de la Comisión de Gobierno Interior, que tenemos relación respecto a estos temas y creo que hay que trabajar muy coordinadamente para avanzar en la agenda legislativa, por un lado, y también, por supuesto,
Además, el ministro señalaba que hay responsabilidades de los gobiernos, pero también hay algunas responsabilidades parlamentarias. Ahí me gustaría saber en su minuto cuáles son para ver cómo nos ponemos al día también desde las comisiones que están presentes hoy. Si le parece a la comisión poder tener una segunda sesión, ¿ya? Sobre el tema penitenciario, ya conocimos las exposiciones, vamos a pedir que hagan llegar las presentaciones de todos ustedes a los integrantes de estas comisiones y poder coordinar lo antes posible una nueva sesión, ¿ya? Sí, diputado Araya. No solamente para entender la presentación al general de Carabineros, ese dato de domicilio de los detenidos, ¿qué relevancia tiene? Ya, vamos a hacer intervenciones cortitas. Diputada Joana Pérez. Sí, muy breve. Yo valorar mucho esta instancia, creo que es tremendamente necesario. Hay un proyecto del diputado Fuenzalía sobre temas de cárceles. Nosotros presentamos otro de inhibidor de señal telefónica. Nos dijo el Ejecutivo que no era necesario ley, lo dijo la ministra, que lo iba a hacer poco a poco. Eso ha ido lento, a mi juicio. Y hay algo que yo no he visto desde el que lo dijo el fiscal, que tiene que ver con la corrupción en nuestras instituciones policiales. Y solo se me ocurre una idea, por ejemplo, ¿por qué no abordar el día de mañana casas donde estén las policías, villas, para en el fondo también tratar de que no haya extorsión? O sea, creo que el día de mañana vamos a enfrentar un crimen organizado tremendo y las familias de quienes ponemos a disposición lo enfrentamos hoy día, sí sabemos, pero yo digo que este Estado y el gobierno de turno que venga va a tener que enfrentar esto. Entonces, ¿por qué no nos adelantamos? Vamos analizando esa situación el día de mañana y muchas otras medidas. Yo valoro esto y, presidente, ojalá pudiéramos mantener esto porque hay muchos proyectos de ley que están en línea de sistema carcelario y cómo cambiamos el switch en esta materia. Yo sé que Gendarmería ha hecho varias propuestas, pero creo que es necesario ir abordándolas. Más allá que los gobiernos tienen improntas, tiempos distintos, hay que pensar de aquí a mañana, de aquí a 10 años más, qué vamos a tener y asumir nuestra realidad. Esto no es una percepción de inseguridad, es una realidad pura. Y en materia de lo que 600% ha aumentado incluso algunos índices de extranjeros en cárceles y todo lo que conlleva aquello, desde el 2010 a la fecha. Ya, entonces creo que es algo no menor. Gracias. Gracias, diputada Joana Pérez. Diputado Oyarzo, le ofrezco la palabra. Vamos a ir en orden. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los invitados. Cortito, en honor al tiempo. Se habla de la reinserción, ya un tema impopular, digámoslo. No es algo que se hable mucho, pero las condiciones que estamos, obviamente necesitamos reinserción. Y en base a eso la pregunta es, ¿se ha considerado el mundo evangélico que hace un trabajo en las cárceles muy importante? Y yo no sé si están considerados, si hay algún programa del gobierno al respecto. Eso es por un lado. Segundo, se habla de infraestructura de las cárceles. O sea, lo decía el fiscal, y bueno, lo dijeron todos acá, que es un nido, un germen de donde salen las bandas de crimen organizado. Se necesita mejoramiento y ahí sí que hay un plan a largo plazo como Estado para ver el tema de las cárceles. Y tercero, que es un tema que yo quiero preguntar al gobierno y que es necesario, pero grullo, recursos a Gendarmería, recursos a Carabineros de Chile. Nosotros estamos esperando que mañana en la cuenta pública el presidente de la República vea el bono de asignación a Carabineros de Chile, que fue una promesa, esperemos que lo consideren, y recursos para PDI, obviamente. Y bueno, Fiscalía, ¿para qué hablar? También lo ha dicho, o sea, falta personal, falta recursos humanos, pero falta también recursos económicos. Y el recurso es escaso. Yo no sé si está considerado al respecto y esas serían mis tres consideraciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Yarzo. Diputado Raúl Soto, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Comparto que hay que continuar con una o las sesiones que sean necesarias para profundizar más en este tema, que me parece fundamental para evitar que ocurra todo lo que relató el fiscal nacional y que vemos que ocurre en muchos países del continente, ¿no? Y tener un diagnóstico claro y certero respecto de la realidad nacional. Yo, presidente, mi pregunta es bien breve, y mi excusa porque tuve que ausentarme 20 minutos y no alcancé a escuchar la presentación del ministro, del director de Gendarmería y la parte final del fiscal nacional, y por lo tanto sí se abordó. Pido la excusa, tuve que salir a una reunión con la ministra de Interior y para tranquilidad del diputado Yarzo y de nuestro general director de Carabineros, parece que vienen algunas noticias mañana en dirección de lo que esperamos
respecto de un reconocimiento económico a nuestras policías. Ya se filtró ya. Yo quisiera saber si hay datos certeros, ya, porque no los escuché. Escuché sí los datos respecto del crecimiento de la población penal y la diferenciación respecto del crecimiento también de presencia de extranjeros, incluso por nacionalidad. Pero no vi datos, no sé si me equivoco, respecto de presencia de crimen organizado, que es una característica distinta a decir son chilenos o extranjeros. Y yo creo que lo fundamental para lo que estamos discutiendo es eso, tener un diagnóstico claro y un mapeo claro de la presencia del crimen organizado en nuestras cárceles, qué bandas están operando, cuáles están funcionando, en qué lugares, en qué cárceles, de qué manera, qué tipo de delitos. Eso me parece que es fundamental. ¿Perdón? Señor ministro. Simplemente una acotación. Yo creo que hay que distinguir qué preguntas se pueden responder en una audiencia pública y No, cuáles no. absolutamente. Por eso, si fuera del caso, y yo lo pediría en secreto, evidentemente. Pero no desconozco si esa información está, si existe, si hay... Porque eso para la política pública que viene es fundamental. Sí. Bien. Vamos en orden. Diputado Donoso, diputado Longton. A todos les pido intervenciones muy precisas, por favor. Muy precisas porque estamos en palabras finales. Bueno, solo voy a ser lo más preciso posible, pero aquí tenemos una situación compleja de una dinámica del delito que va cambiando rápidamente y que no se adapta a lo que conocíamos en Chile. Y por lo tanto tenemos que hacer una adaptación rápida, partiendo por tener la dotación y la infraestructura suficiente de gendarmería. No puede ser que tengan que salir por una ventana cuando los gendarmes cuando fallan los vehículos, que no tengan los vehículos celulares para hacer el transporte y por lo tanto correr el riesgo de hacer el transporte de reos peligrosos en esos vehículos. Implementar las cárceles que tenemos disponibles y bueno, también generar cambios legislativos, porque creo que es sumamente caro la fórmula en que estamos manejando la comunicación en el interior de las cárceles a través de una licitación pública, cuando pudiese ser una carga a todas las empresas y generar una obligación de que los teléfonos que no cambian de antena, porque cuando se lo licitamos a una empresa, no se ven todas las empresas obligadas. En cambio, si yo le doy una carga a los sistemas de comunicación de las empresas telefónicas, a las telecomunicaciones, obligo a todas aquellas que tengan antenas cerca de las cárceles a informar cuáles son los teléfonos que no cambian de antena. Y si no cambian de antena, por lo tanto, solo están al interior de la cárcel durante una semana, durante 3 días. Y eso es más barato y es de no tan cara implementación, para que lo estudien el Ministerio. Muchas gracias. Gracias, diputado Donoso. Le ofrezco la palabra al diputado Longton. Muy breve, presidente, agradecer la instancia porque me parece que es muy enriquecedora, sobre todo desde el punto de vista del trabajo legislativo. Algunas cosas. Primero, en relación a lo que dice el fiscal nacional al ministro de Justicia. ¿Hay viabilidad en el mediano plazo de poder avanzar en recintos penitenciarios en las condiciones que señala el fiscal nacional, entendiendo el crecimiento del crimen organizado? Eso es algo que obviamente que en la próxima sesión o cuando el ministro esté nuevamente presente nos podría contestar, porque creo que es muy relevante para ver si eso tiene piso, ¿no? Desde el punto de vista de los recursos y también la mirada del gobierno. Lo otro, al fiscal nacional, en particular respecto a extranjeros, hemos visto en el último tiempo que algunas medidas son insuficientes desde el punto de vista legal para evitar que extranjeros salgan del país aplicándoles penas sustitutivas en libertad. Esto, libertad vigilada o libertad vigilada intensiva. Y lo vimos a propósito de una persona que se fue a nuestro país precisamente porque no tenía arraigo. Entonces, ¿hay posibilidad de avanzar? O sea, depende de nosotros, ¿no? Pero me gustaría también tener su mirada respecto a una modificación legal para que esa libertad vigilada intensiva implique también arraigo. Es decir, que la persona tenga la imposibilidad de salir del país. Lo mismo respecto a los ciudadanos iraníes y el domicilio que se entrega, incluso respecto a esta persona que se fue del país. Y ahí el rol es de la Fiscalía respecto al domicilio que se da, donde se había dado un domicilio de la Embajada de Irán. Y eso obviamente que es evidentemente un problema, y yo creo que ahí también hay
hay un tema de criterio y falta de rigurosidad respecto a verificar que ese domicilio sea efectivamente fiscalizable, y lo mismo ocurre respecto a la persona que se fue al país en atención a que dio un domicilio que es muy usual, que él se dé el domicilio de la Defensoría Penal Pública. Eso, y por último, presidente, y en relación al ministro de Justicia también, lo que señala el director general en atención al resguardo de las medidas cautelares, la posibilidad de avanzar hacia el control telemático, es decir, que el control telemático sea extensivo a este tipo de situaciones, que además nosotros ya lo hicimos extensivo, o sea, lo es, pero poderlo ser extensivo a este tipo de medidas cautelares, porque nosotros ya lo hicimos a propósito de la violencia intrafamiliar, y eso requiere recursos porque las competencias ya están y las facultades están precisamente asignadas a Gendarmería para que lo pueda realizar, y en ese sentido poder hacer extensivo este tipo de situaciones nos va a permitir avanzar en la misma línea de lo que estamos haciendo a propósito de las notificaciones de procedimientos judiciales, que en la Cámara de Diputados ya se aprobó por unanimidad el poder quitarle aquellos procedimientos a carabineros para poder tener más carabineros en las calles. Me parece que esto va en la misma línea, y además va en la línea de resguardar de mejor manera su integridad. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Leal, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Gracias a todos los presentes. Saludar. Presidente, yo quiero plantear una reflexión general. Yo me gustaría que, no sé si es posible, que el próximo miércoles, diputado Longton, como nosotros estamos en seguridad, poder repetir esta instancia, a lo mejor desde el próximo miércoles, seguir con esta sesión a la misma hora. En el horario de ustedes, sí. Claro, Ahora. pero quiero... Presidente, ¿Sí? Lo que pasa es que yo creo que esta instancia es de la máxima relevancia. Porque acá estamos todos sentados en la mesa. Yo tengo un tema de Estado, de país. Porque el gobierno tiene su mirada. Quienes somos de oposición tenemos una mirada distinta de repente cómo enfrentar el tema. Pero aquí tenemos organismos autólogos del Ministerio Público. Porque muchas veces nosotros los parlamentarios los ponemos bastante creativos, presentar proyectos de ley. Pero la pregunta ¿es lo que realmente necesitamos para ser exitoso en el combate a la delincuencia o no es? Y creo que es relevante quien tiene la persecución penal, que el Ministerio Público. Quiero saber, desde su punto de vista, cuáles son los proyectos de ley que realmente pueden mover la aguja. Cuáles son los proyectos importantes para las policías, para el Ministerio Público, para Carabineros, qué es lo relevante. Porque yo siento que muchas veces nos enfrascamos, hablo con el gobierno, la oposición y el gobierno, con posiciones distintas. Y tenemos visiones distintas, por supuesto. Pero yo creo que lo relevante es que nos centremos en lo técnicamente recomendable y adecuado. Y esta es la instancia, por lo tanto yo espero que tengamos una sesión pronto, rápido, para seguir y saber cuáles son los proyectos de ley que tenemos que impulsar y convencer al Ejecutivo que le pongamos urgencia. Porque no sé si estamos discutiendo lo realmente relevante o no. Yo tengo mis dudas. A veces siento que estamos votando proyectos de ley que no estamos tocando la tecla adecuada para mover la aguja. Y eso... Quienes pueden saber más que nosotros es quienes tienen la persecución penal todos los días, o tienen que hacer la prevención o investigar como la PDI. Eso, presidente. Ojalá podamos llegar la próxima semana rápidamente. Muchas gracias, diputado Leal. Sí, vamos a hacer el esfuerzo, y si les parece a la comisión, vamos a acordar el poder hacer una nueva comisión, evidentemente por el tema de Gendarmería. A propósito, este tema fue conversado con el ministro de Justicia, acordamos realizar esta sesión, y evidentemente la idea es poder ir sacando conclusiones, definiciones y orientaciones respecto a dónde tiene que caminar particularmente el Congreso, en coordinación con el Ejecutivo y nuestras policías, la Fiscalía, que están presentes hoy día. Bien, muchas gracias a nuestros invitados. Vamos a continuar con esta discusión, este trabajo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.